Vamos a platicar un poquito de la educación entre maestros y padres de familia con los educandos, hijos. Tenemos uno de los elementos más importantes para ser resuelto. Primero, que los maestros tienen una carga académica que ofrecer a su alumnado. Esta carga académica nos habla de materias. Estas materias son conocimientos básicos con el objetivo de que ese alumno en su futuro sea autónomo, sea productivo de su propio dinero y pueda ser capaz de sostenerse a sí mismo, a la familia que engendre y a aquellos que dependan de él. Ese es el objetivo de lo académico, el objetivo de tener un jardín de niños, una primaria, una secundaria, un bachillerato, una carrera, una maestría, un doctorado, especialidades y postdoctorados. El objetivo es que el ser humano sea capaz por sí mismo, es que el ser humano tenga la opción de beneficiarse a sí mismo y a otros y a través de esto obtenga el beneficio económico que le permita vivir. Con este concepto y con esta base vamos a poner la lógica como el elemento básico, la lógica como el elemento a través del cual se puede solucionar la vida de manera congruente. Entonces vamos a hablar del orden. El orden es todo aquello que podemos manejar voluntariamente y tenerlo bajo nuestro control. Cuando tenemos orden es que ponemos las cosas donde nosotros las necesitamos y siempre lo recordamos y siempre lo podemos proponer de manera sencilla. El orden es personal, pero en una escuela, en una institución, en una Secretaría de Estado, el orden tiene que ser llevado en conjunto. El orden en conjunto se llama disciplina. Entre todos van a sostener el orden a través de la disciplina, a través de tener acciones que todos están conscientes que se están llevando a cabo. Entonces, el orden en forma disciplinaria implica poder poner actos de manera intercalada unos con otros, colaborar en equipo y llegar a soluciones grupales. Multiplicar la capacidad de solucionar las cosas, pues siempre va a ser mucho mejor. Entonces estamos hablando de que este orden tiene que ser inculcado, tiene que ser establecido, interiorizado en la mente de los educandos y de los hijos. El sentido de orden es cuando vamos proponiendo a los niños, siéntate para comer, no andes danzando, decimos los papás. Hay un orden, no traigas la comida y el plato en la mano, mejor siéntate, termina de comer, cambias de contexto y te vas a hacer otra cosa. Pero si estás viendo la tele mientras haces la tarea y estás comiendo, lo más probable es que batas tu tarea con la comida, de que no termines la tarea adecuadamente porque estás viendo la tele y que no le entiendas al programa porque estás comiendo y haciendo la tarea al mismo tiempo. Es decir, si no tienes capacidad de orden, vas a estar amontonado en tus pensamientos y a futuro amontonado en tus sentimientos. Se trata de crear un sentido de orden y ese sentido de orden no puede ser metido con forma violenta, de manera forzada. Tiene que ser aprendido, no sometido. Cuando el orden está siendo inculcado, el niño obedece. Pero cuando el orden está siendo puesto para que el niño lo descubra, el orden es suyo. Cuando los papás ponemos orden en los hijos y les decimos cuáles son las reglas de la vida, le estamos poniendo un robot en acción. Haz lo que yo te digo, obedece, entonces te voy a premiar. Y si desobedeces, te voy a castigar. De todas maneras, ese hijo no está descubriendo cosas por sí mismo. Aquí está el primer reto importante en el sentido de orden. Y nosotros, cuando tenemos esto claro, decimos, bueno, el orden tiene que ser reconocido como un medio a través del cual los seres humanos podemos compartir cosas bajo nuestra voluntad. Ese es el objetivo. Cuando tenemos un orden personal y lo podemos compartir, es por ejemplo cuando nos casamos, la pareja tiene su propio orden. Entonces entre los dos vamos a inventar un nuevo orden en el cual
ambas partes estén satisfechas de lo que está pasando. Se solucionan las situaciones, se solucionan los problemas y se satisfacen las necesidades. Este es el objetivo. Entonces, nosotros los que podemos hacer esta conciencia, podemos ver que el contexto es lo que nos va a permitir entender el orden. El contexto marca las cosas que pertenecen a algo, a una idea, a un tema. El contexto es un tema que está sucediendo. Puede ser de cualquier índole. Estamos hablando del tema de las peceras. Entonces, el contexto dice que a las peceras pertenecen los peces, pertenece el agua, pertenece la bomba de oxígeno, pertenece el alimento para peces. ¿Y por qué no? Pequeños juguetitos como buzos, submarinos, barcos hundidos, como juguetes en el fondo de la pecera. Ese es el contexto. Y si en el contexto de la pecera estoy metiendo a mi gato, el gato quiere salirse del agua. No pertenece a ese contexto. Es un ser vivo, mamífero, cuadrúpedo, que no tiene nada que ver con el agua. No vive en el agua y no respira en el agua. Entonces nosotros los que metemos un gato en una pecera estamos fuera de contexto. Igual sacamos nuestro pececito y lo dormimos en la casita del gato. El gato se lo va a comer y el pez se va a morir, si no es que se lo comen de todas maneras, ahogado. El contexto marca las cosas. Una pareja que tiene problemas es porque están haciendo cosas fuera de contexto. El hombre que tiene otra mujer va a generar un conflicto fuerte porque está haciendo algo fuera de contexto. En su vida matrimonial está metiendo una tercera persona que no pertenece al contexto matrimonio. Y así, mientras los seres humanos podamos entender el contexto, podemos entender el orden. Una vez entendido el orden y entendido el contexto, ahora podemos empezar a hacer conciencia con nuestros hijos. El contexto tiene su funcionamiento lógico congruente, pero cuando metemos algo ajeno se llama error de contexto. En este caso, meter un amante o meter un gato en la pecera, etcétera, como pusimos antes, estamos hablando de que el contexto va a generar un conflicto. El error va a generar conflicto. Si no sacamos el gato a tiempo, se puede morir. Va a haber destrucción. Si no sacamos a la amante o al amante fuera de nuestra vida matrimonial, entonces va a haber un problema que se llama destrucción del hogar. Nosotros los que destruimos hogares, nosotros los que destruimos contextos, nosotros los que destruimos a otros países, nosotros los fuera de contexto generamos guerra, generamos destrucción. Nosotros los que estamos dentro del contexto generamos orden, generamos bienestar, generamos satisfacción. Ahora podemos empezar a tener una conciencia. Los problemas en el hogar hablan de todos los errores de contexto. Los papás que quieren educar a sus hijos según sus valores. Entonces el niño dice, papá, tus valores son de otra época y de otro lugar, no son los míos. Hoy es mi época y mi lugar aquí en esta casa. El papá dice, pues te callas y obedeces. Y empieza a imponer su contexto de donde él fue educado en aquel lugar y en aquel tiempo a este presente para su hijo. Error de contexto. El niño no está aprendiendo a reconocer por sí mismo la vida. Lo está haciendo a través de las ideas inculcadas por parte de sus formadores. Si los papás son capaces de generar una comprensión de todo esto, y los capaces son aquellos que pueden solucionar la vida, entonces estamos hablando de padres que son capaces. Si no, los niños van a tener la respuesta en forma de rebeldía, en forma de desobediencia, en forma de locura, ¿por qué no? Entonces, cuando nosotros tenemos el problema en la escuela, es porque el maestro tiene cosas fuera de contexto. Entonces vemos que al niño le toca ser formado en su casa, con valores morales, éticos, con principios de respeto. Y cuando llega a la escuela, pone en acción toda la base ideológica que le han puesto en su casa. El niño llega respetuoso a la escuela. El niño llega a colaborar en la escuela. El niño llega a obedecer al maestro en la escuela. Ah, pero no. Ahora el maestro se está peleando con un energúmeno que está enojado, que es violento, que se burla del maestro y además tiene el poder de amenazarlo. Y el maestro se ve amenazado y no responde. A veces los niños tienen más poder que el maestro
porque tienen quien los apoye. Encontramos entonces que los maestros ahora tienen que llevar la carga que pertenece a los padres de familia. Ahora el maestro tiene que poner en acción su propia moral, su propia calidad de como ser humano, para poner al niño a que sea obediente, a que revise sus valores, a que revise lo que le corresponde. Y su trabajo como guía de una carga académica queda relegado a segundo término porque tiene que estarse peleando con el comportamiento de los alumnos. Eso no le pertenece al magisterio. El magisterio puede colaborar con los padres de familia en esa educación, pero son los padres de familia los que tienen que poner las claves de lo moral, de lo ético y los principios, los valores, el comportamiento de los hijos en cualquier lugar, incluyendo la escuela. Aquí empieza entonces el problema fuerte. ¿Qué tienen que educar los papás en sus hijos? ¿En qué tienen que colaborar los maestros con la educación moral de los hijos? Bueno, pero la mayor parte del tiempo que tiene el maestro en la escuela es para llevar a cabo la enseñanza de su carga académica, los conocimientos que aprendió en la escuela normal de maestros para aplicarlo en la escuela con los alumnos. No se trata de estar peleándose con el alumno que está desobediente. No se trata de estar peleando con la alumna que se está sacando los mocos y los está embarrando en la banca por pura rebeldía. Eso no le pertenece al maestro, eso le corresponde a los padres de familia. Entonces, tenemos el otro problema. El problema social ahora sucede que, como no hay control en la casa, no hay comprensión de lo que está pasando con los hijos, y los maestros son incapaces de ponerle bases morales a los hijos de otras personas, como son los padres de familia, no pueden ahora controlar al chamaco en el nivel social. Ese niño ahora es capaz de hacer un bullying fuera de la escuela. Es capaz de aventar piedras o de escupirle a la gente, o de insultar personas, de burlarse de la gente. Porque sí. Porque asume tener el derecho encima de los demás. Porque no ha habido una conciencia, no ha logrado descubrir con su propia voluntad lo que es el respeto, lo que es la lógica, lo que es la colaboración en equipo. No lo conoce. Se lo han puesto a fuerza, lo han inculcado de una manera tal que se resiste, y su rebeldía repercute en una sociedad que tiene muchos problemas. Nosotros, los que tenemos esta comprensión, podemos empezar a poner las primeras semillas educativas en los papás, en los maestros y en los hijos. Ahora vamos a ver que nosotros tenemos una educación académica, sí, una educación social, sí. También hay quien tiene educación religiosa, ¿no? Educación formativa en el deporte, ¿por qué no? Una educación de su propio ser. Pero tenemos que ver la primera de todas, que es la educación familiar. Ahí donde se ponen las bases de lo que es la colaboración de humano con humano, el respeto, el sentido de lealtad, el sentido de honestidad, el punto clave de lo que es sostener la honestidad y dejar de ocultar las cosas en forma de mentira o de engaño o de manipulación. Se trata pues de ir haciendo consciente qué pasa. Nosotros tenemos problemas también a nivel social y no sabemos cómo manejarlos porque no fuimos educados para el manejo de los problemas sociales. En nuestra casa nos dieron elementos, pero no fueron suficientes para manejar problemas sociales. Entonces, aquellos que no aprendimos a obedecer y exigimos obediencia, no sabemos en dónde están las claves de la obediencia. ¿En qué reside el vínculo que provoca que un niño sea obediente a su superior, sea padre o maestro? Tampoco tenemos la claridad y eso pues nos lleva entonces al bullying, a la violencia, a la burla. Y eso quiere decir que ninguna comprensión tengo del respeto hacia mí mismo y hacia los demás. Está muy fuera de mi comprensión. Quiere decir que yo no lo descubrí. Me fue inculcado, me fue forzado a respetar a los demás. Por tanto, no lo hice mío. No fue mi descubrimiento. Ahí tenemos entonces el siguiente reto. Los desacuerdos que pueden haber entre maestros y padres de familia llegan al punto en el cual los alumnos van a padecer este desacuerdo. Es indispensable que los maestros sepan que les corresponde, que los padres de familia sepan que les corresponde,
y que los alumnos sepan que les corresponde por descubrimiento personal. Nosotros los que podemos poner un poquito de elementos claves para que la obediencia, para que la colaboración, para que la honestidad estén adelante, estamos en este camino y en este sendero de ofrecer. Estas son las claves entonces básicas del desorden de lo humano y especialmente en el magisterio y en la familia. Ahora, ¿de qué se va a tratar? Este es el ofrecimiento. Hay dos ofrecimientos importantes. Uno es una escuela de congruencia familiar, es un taller de escuela. Ese taller de escuela dura 2 horas cada sesión, entre 1 hora y media y 2 horas cada sesión. Se revisa el tema básico. Empezamos por ¿por qué ser papás? ¿Para qué ser papás? ¿Cuál es el sentido de ser papás? Y así tenemos 20 sesiones. 20 sesiones que duran de 1 hora y media a 2 horas. Suelen darse en este centro de trabajo o a través de internet cada 15 días. Pero también se puede hacer un taller en el cual se conjuntan todas las 20 sesiones y los temas de las 20 sesiones en un fin de semana. Esto también implica pues un acuerdo entre padres, maestros y quienes pudieran dar esta información y este taller, ¿no? Y por otro lado está el taller para padres y maestros. Este taller pone a los maestros un instrumento vital para la solución de las relaciones interpersonales. Se repite el mismo taller con los maestros, pero ahora estando los padres de familia presentes. Los maestros refuerzan el conocimiento. Y por tercera vez se pone esto en manos del alumnado. De tal manera que los maestros tienen 2 veces el instrumento en sus manos, los papás los tienen 1 vez y los alumnos igual. De esta manera, los 3 grupos, tanto padres de familia como maestros y alumnado, ahora tienen un instrumento común del cual pueden echar mano para hacer conciencia de lo que está pasando en cada problema y cuál es la manera de solucionarlo. Nosotros ofrecemos este trabajo a través de nuestra página web y la ofrecemos para todos aquellos que estén interesados en este trabajo y en tener una manera mejor de observar la vida, de ejecutar la vida, en donde todos estamos satisfechos, en donde todos colaboramos. Este taller se lleva 12 horas de trabajo, una sesión de 4 horas para desglose teórico y práctica. Después se repite lo mismo con los maestros y los padres de familia. A los padres de familia se les pone la teoría y los maestros la refuerzan y tienen práctica. Y por tercera vez, los maestros la reciben, los padres por segunda vez y el alumnado por primera vez. Ahora los padres de familia y los maestros saben qué hacer porque el instrumento está tan claro en sus manos que no hay manera de cometer errores. El alumnado ahora sabe de qué se trata y va a entender que los padres de familia y los maestros están de acuerdo en lo que está pasando, evitando el proceso de manipulación. Voy a mencionar que todo padre y toda madre que tienen problema van a generar hijos manipuladores. Todo maestro que tiene conflicto con los padres de familia hace que los hijos y también alumnos sean manipuladores. Detalles como este son los que se observan en el trabajo de este taller. Entonces, queda a disposición de ustedes. A través de la página hacemos el contacto y podemos pactar un trabajo de este tipo. Todos bienvenidos. Muchas gracias.